this, then hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Por favor, abra conmigo su Biblia. Abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 3, verso 25. Marcos, capítulo 3. Bueno, vamos a leer 24, 25 y 26. ¿Listos? Ok, dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Pero enfoquémonos en el verso 25. Mire cómo dice el verso 25. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. El tema que voy a compartir en esta noche, que parece que fuera de mañana, se titula: Una casa dividida no triunfa. ¿Cómo se llama el tema de esta noche? Una casa dividida no triunfa. Y traigo a colación la estrategia que hizo poderoso al emperador Napoleón Bonaparte. Su lema era Vini Vidi Vinci, que quería decir: vine, dividí y vencí. Y en su última guerra, porque venía arrollador con esa gran estrategia, se enfrentó en la guerra de Waterloo con el duque de Wellington. El duque de Wellington pudo entender que la estrategia de Napoleón era dividirlos. Permanecieron unidos y pudo vencer a Napoleón. Pero es igual la misma estrategia que hoy en día Satanás usa en las familias, en los hogares de toda la tierra. Satanás sabe que si es capaz de dividir una familia, dividir unos padres, él va a acabar con sus hijos. Él los puede destruir. Por eso hoy en día vemos tantas familias destruidas, tantos muchachos practicando el homosexualismo, y es porque un día sus padres se dividieron, se divorciaron. Cuando los padres se divorcian, cada uno de sus padres, efectivamente ellos vuelven y consiguen en quién depositar su corazón o en quién encontrar un refugio, un escape. El padre encuentra otra mujer, la madre encuentra otro hombre, se divide la casa. Pero los hijos no pueden encontrar otro padre u otra madre fuera de los que ya perdieron. Y cuando los padres se separan y empiezan a hablar regularmente, el papá empieza a hablar mal de la mamá. Es que esa vieja hija basanda la baraquíndara, en otras lenguas extrañas. Lo mismo la mamá empieza a hablar del papá. Es que ese viejo hijo la cataramazó. Y el muchacho pierde el sentido de autoridad. Se desdibuja la imagen de los padres.
Y ahí es cuando entran en rebeldía. Ya no obedecen, ya no escuchan. Él perdió, desdibujó la imagen de la autoridad. Cuando la madre le toca entonces salir a trabajar, deja entonces sus hijos con cualquier persona. Algunos dicen, se quedaron, ¿con quién dejó la niña? Con el abuelo. Resulta que el abuelo está tocando a la niña, la está abusando. ¿O con quién dejó el niño? Con el primo mayorcito, el de 14 añitos. Y el primo mayorcito de 14 añitos está violando al niño. Porque un día los padres decidieron dividir su casa. Y por eso las escrituras, Dios mismo dice en su palabra, una casa dividida no prevalece, no puede tener éxito, no triunfa. Nada reemplaza el fracaso de un hogar, ni ningún éxito financiero que se alcance es capaz de suplir la necesidad moral, espiritual de una casa dividida. Por eso quiero compartir con ustedes 3 causas por las cuales viene la división de una casa. Se las voy a decir, pero solamente me voy a enfocar hoy en una y mañana en las otras 2. La primera causa de división en los hogares siempre es el pecado. ¿Cuál es la primera causa de división de los hogares? De la familia, el pecado. Hay otra causa como lo es la egolatría y los celos. Y hay una tercera causa como lo es el descuido. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en la primera. Primera causa de la división de los hogares es el pecado. Es el pecado. ¿Por qué el pecado? Note, yo no sé si usted haya visto de pronto algunos, ¿cómo es que se llaman? Documentales de Nat Geo o de National Geographic. Cuando ve usted de pronto hienas o leones en cacería, ¿qué es lo primero que hace el león para poder atrapar su presa? O el guepardo o el animal, el cazador. Lo primero que hacen es dividir la manada. Dividen la manada. Y una vez que dividen la manada, empiezan a coger a los más débiles, a los que menos corren, a los más jovencitos. Y cuando ya los aislaron, son presa fácil. ¡Pua! Le echan muela al cuello, a la aorta, y se los comen. Prácticamente son las mismas estrategias que tiene el enemigo. Empieza a dividir. ¿Cómo hace una persona para empezar a cometer un pecado? Empieza a aislarse, empieza a esconderse. ¿Sabe que tristemente yo he tenido casos de consejerías? Ahora, no vaya a decir, eso fue que yo le conté al pastor y ahora me escarneció públicamente. No, he tenido casos de consejerías donde la mujer le cuenta a uno, pastor, este sinvergüenza. Imagínense que yo sentía que se despertaba como a las 12 y se paraba y se iba. Y un día me di a la tarea de perseguirlo a ver qué era lo que se iba a hacer. Y lo encontré, a que no saben qué, viendo pornografía y masturbándose con la pornografía que estaba viendo. Obviamente eso destruye los hogares. Es el pecado que, bueno, y eso no solamente los hombres, hoy en día también las mujeres. Y si no, ¿por qué esconden el celular? ¿Por qué lo meten debajo de la almohada y que no me lo cojan y le meten claves y le ponen seguros? Porque hay pecado oculto. Porque están practicando un pecado. Y escúchenme, la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado.
De todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo recogerá. Y si hay algo que la gente no sabe, es que cuando está practicando el pecado y usted llega a la casa después de practicar el pecado, se acercan los niños y usted hace una impartición de su espíritu hacia sus hijos. Usted los consiente, les soba la cabecita, les pone las manos en las espaldas. Está haciendo una transferencia espiritual de todo lo que hay dentro de su corazón. Por eso más adelante los niños empiezan con perversidad, con abusos, con cosas de adulterio, inmoralidad sexual. ¿Y dónde fue que empezó todo eso? En la práctica del pecado de sus padres. Cuando sus padres practicaban el pecado, entonces fueron asignados principados espirituales, demoníacos, sobre los hijos. Claro, eso no nos lo enseñan en la universidad. Eso solamente se conoce en lo espiritual, por la palabra de Dios. Por eso dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿por qué el hombre cae en el pecado? Escúcheme. ¿Por qué? Y cuando hablo el hombre, no es solamente el masculino, sino estoy hablando del género, también la mujer. Cae en el pecado porque ciertamente el enemigo, como en el huerto del Edén, nos hace ver que el pecado es deleitoso. Yo no sé si usted recuerde, en el huerto del Edén dijo Dios, y le dijo Dios al hombre, porque Dios es un Dios que le gusta establecer reglas. Y si usted quiere de verdad tener un hogar que no se divida, los padres tienen que ponerse de acuerdo, los papás, la pareja, el cónyuge, y establecer reglas en su casa. Por ejemplo, yo en mi casa tengo reglas. Las reglas es que nadie después de las 10 de la noche puede tener ni televisión, ni luces, nada debe estar encendido. Todo el mundo a las 10 de la noche ya deben estar durmiendo. Son mis reglas. Nadie debe tener computadores en su cuarto, nadie debe tener celulares ni aparatos electrónicos en su cuarto. Todo el mundo a las 10 de la noche, reglas. Y se cumplen. Cuando no tenemos quien nos ayude, el uno lava la loza un día, el otro día. Se lavan los baños, se hace aseo. ¡Hay reglas! Y Dios, desde el principio de la creación, para mantener una familia unida, puso reglas. Le dijo Dios: coman de todos los árboles que hay en el huerto. Dijo: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no coman. Pero era solamente para Dios poner sus reglas. ¿Y acaso por qué el hombre no podría someterse a las reglas de Dios? Sin embargo, el archienemigo del mundo, Satanás, para robar nuestra alma, se acerca a la mujer y le hace ver el pecado como algo deleitoso, apetitoso. Le muestra el fruto del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal, y le dice: con que Dios te ha dicho que no comas, solo Dios sabe que no te pasará nada, no morirás, le dijo. Como cuando viene el pecado y le hace creer que usted lo practica porque todo el mundo también lo hace y que no pasa nada. Vea, los vecinos andan allá en fornicación, en adulterio, y no les pasa nada. Antes como que les va más bien. Pero tantico, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, recogerá. Y más adelante vas a ver cómo los juicios de Dios caen sobre una persona que vive en la práctica del pecado, en una familia que vive practicando el pecado. Dios puso reglas, y el enemigo le hizo creer a Eva
usted no moriría. Y antes le hizo ver el pecado deleitoso. Dijo, sabe Dios que el día que coman de este fruto serán semejantes a Él. Ya lo eran, pero Él les engañó, porque el pecado engaña. Y en la Biblia está escrito que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Y empezó inmediatamente. Tan pronto pecaron, empezaron a experimentar su muerte espiritual. Fue la primera muerte. Y se empezaron a sentir desnudos. ¿Usted sabe por qué a la gente no le gusta venir a la iglesia? Escúchelos y verá lo que ellos dicen. Es que ellos dicen, es que allá me prohíben. Mentiras, aquí nunca se prohíbe nada. Aquí se imagina el pastor detrás de 1500 personas en la casa de ellos mirando a ver qué es lo que hacen. Imposible. Solo Dios lo hace. Aquí nunca prohibimos nada. Cada cual es arquitecto de su propio destino. Pero ellos empezaron a sentirse sucios y fueron y se escondieron de la presencia de Dios. Por eso es que una persona no le gusta venir a adorar a Dios, no le gusta venir a la iglesia, para no desenmascarar su pecado, porque ha estado practicando el pecado en lo oculto. Y cuando Dios empieza a buscarlos, Adán, ¿dónde estás? Dice, Señor, me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. Y así no estuvieron desde el primer momento en que fueron hechos, en que fueron creados. Dios tiene que decirle, ¿quién te lo dijo? ¿Quién te enseñó? ¿A quién estás escuchando? Es el pecado el que no le da la conciencia, no lo deja vivir en paz. Y Dios mismo, por causa del pecado, le declara, por cuanto esto hiciste. Y maldice Dios a la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Cardos y espinos te producirá la tierra. Primero maldijo a la tierra por causa del pecado. Por eso es que usted a veces no consigue empleo tan fácil, no tiene muchas oportunidades, no se prospera tan fácilmente. La tierra está maldita por causa del pecado. Luego se dirige Dios al hombre y le dice, ahora comerás el pan con el sudor de tu frente. O sea, va a ser más difícil ser bendecido. Te va a costar más trabajo poder conseguir el sustento diario de tu familia. Luego se voltea a la mujer y la maldice. Y le dice, parirás a los hijos con dolor. Y será tu afrenta a tu marido y serás subyugada a la autoridad de él. Y luego se voltea a la serpiente y a la serpiente también la maldice, porque la paga del pecado es muerte, es maldición. Empiezan a morir espiritualmente. Luego empiezan a morir económicamente, porque ya no tenían entonces derecho de estar en el huerto del Edén. Y lo sacan del huerto para afuera. Quien practica el pecado difícilmente puede vivir bajo bendición económica. Lo sacaron del huerto del Edén y puso Dios 2 ángeles con espadas atravesadas para que no pudieran ingresar nuevamente al Edén. Primero, muerte espiritual. Segundo, muerte financiera. Y por si no lo sabía, hay una tercera muerte, que es la muerte eterna. Porque cuando estás practicando el pecado, tarde o temprano, cuando mueras, irás a entregar cuentas a Dios. Y si no estás a cuentas con Dios, dice las Escrituras, serás enviado a un lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Ahora,
Ese no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios siempre ha sido que nosotros vivamos como familia, que podamos disfrutar, que podamos ser un ejemplo. En el libro de Génesis, en las Biblias católicas, esas viejas arrumadas que usted tiene allá, de esas morrocotudas grandotas, y que las pone sobre un atril, pero que solamente la abre en el Salmo 91 y es la única página amarilla, porque nunca la leen. Que es que para que los ladrones no se le metan, la abren en la página del Salmo 91 y los ladrones ya están adentro. Pero en esa Biblia dice: y casóles Dios, o sea, los bendijo. El deseo de Dios ha sido prosperar al hombre, y les dijo: y fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. El deseo de Dios es bendecirnos, pero como familia, que siempre permanezcamos unidos, que siempre podamos levantar nuestros hijos. Al igual que hizo con Noé, Dios dice que halló gracia Noé ante los ojos de Dios. ¿Por qué halló gracia ante los ojos de Dios? Porque no anduvo practicando el pecado. Pudieron creerle sus hijos de un acontecimiento inusual, algo que nunca había sucedido. ¿Cómo es posible que vaya Dios a inundar la tierra si nunca ha llovido? ¿Cómo la va a inundar de aguas? ¿Cómo va a exterminar a la raza humana? Nadie creía, al igual que hoy en día, como cuando uno predica: Cristo viene pronto, arrepiéntase, Jesucristo está a punto de venir, raptará a su iglesia. Y la gente: ay, no te engaña. Y se ríen. Pero será como en los tiempos de Noé. Noé pudo conservar su familia. Noé pudo hacer que sus hijos creyeran por su ejemplo, por su testimonio, porque amaba a su esposa. Y cuando uno ama a la esposa, los hijos también amarán a sus cónyuges y tendrán hogares semejantes a los nuestros, si los nuestros son un ejemplo ante los demás, en el nombre de Jesús. Es tiempo de que, al igual que Noé, nosotros podamos levantar un arca para salvar nuestra familia, para que nuestra familia sea un ejemplo. Dios se siente orgulloso cuando ve una pareja de casados, de esposos, levantando sus hijos. Dice las Escrituras: serán poderosos sobre la faz de la tierra, crecerán y se deleitarán en Dios, porque ese es el deseo que Dios tiene para cada uno, que tengamos nuestro cónyuge, que seamos una familia, que no le vaya a pasar a usted lo que le pasó de pronto a un sacerdote católico que se fue en un tren y preciso un pastor se sentó junto a él y se miraron, el uno con su clerical y el otro con su Biblia. Se saludaron. Y el uno pasó la azafata, era un tren de primera clase, y le dice al sacerdote y al pastor: ¿les provoca un whisky? El sacerdote dijo: sí, por favor, sobre las rocas. Y el pastor dijo: no, gracias, no tomo. El sacerdote católico se queda mirando y le dice: no sabe lo que se está perdiendo. Le trajeron su whisky, se lo tomó. En la siguiente estación, cuando llegaron, se bajaron y el pastor se despidió del sacerdote católico y le dijo: ¿me le da saludos a su esposa? El sacerdote católico dijo: no tengo. Y el pastor le dijo: no sabe lo que se está perdiendo. No hay como amar a su familia, amar a su cónyuge. Denle un aplauso fuerte al Rey.
la causa de la división de una familia es el pecado. Es el pecado. Si tú practicas el pecado, escúchame, le estás entregando argumentos legales a Satanás para dividir tu familia, dividir tu hogar, traer ruina, traer maldición a los hijos, traer inmoralidad sexual. Podrá ser que no seas descubierto aún. Podrá ser que la gente no lo note. Podrá ser que la gente tenga un concepto diferente de ti. Ay, qué tipo tan buen hombre, o qué señora tan buena gente. Pero si lo estás practicando en oculto, tarde o temprano el pecado saldrá a la luz. Destruyes tu familia, destruyes tus finanzas, destruyes a tus hijos. Si no te corriges, vas a acabar contigo mismo y hasta la vida eterna y la salvación. Ahora, les tengo buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? En el huerto del Edén fue donde se fraguó el engaño de Satanás. Satanás engañó a la mujer, le hizo creer que el pecado era bueno. El pecado no es bueno, pero se lo hizo creer y ella lo comió creyendo que no iba a pasar nada. La engañó en el huerto del Edén. Pero 2000 años después, en el mismo huerto, en el huerto de Getsemaní, ahora Judas está entregando a Jesús por 30 monedas de plata. ¿A qué voy con esto? Escúcheme. Porque Jesús, para poder redimir la humanidad, tenía que vivir la traición, pero nunca fallar, no pecar. Y estaba siendo traicionado, engañado por causa del pecado. Por favor, responda hacia usted mismo. Si usted fuera Jesús y viera la humanidad tan llena de pecado, de maldad, de falsedad, ¿estaría dispuesto a morir por esa gente? Jesús también, en su calidad humana de hombre, lo pensó. Y por eso se postra a los pies de Dios en el huerto de Getsemaní, y llorando y sudando grandes gotas de sangre, le dice al Padre: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. Como quien dice: si hay otra manera de salvar la humanidad, de por Dios, dame la solución, porque yo no quiero morir, estoy siendo hombre. Y Jesús le dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el huerto de Getsemaní estaba llevando el engaño del pecado, para que usted no se dejara engañar más del pecado. Porque escúchenme, hermanos, todos sentimos tentaciones igual que Jesús. Todos tenemos que padecer tentaciones, pero tener la capacidad de no mirar a la mujer del prójimo, de no mirar y no codiciar las cosas que no debemos codiciar, llevar eso a la cruz y poderle decir a Dios: Señor, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no me preste yo al pecado, para que Dios se pueda sentir orgulloso de mí. Entonces podemos utilizar esa sangre que derramó por nosotros en el huerto de Getsemaní para redimir lo que en el huerto del Edén se había fraguado en engaño, para maldecir a la humanidad. Y luego vienen, lo atrapan después de que Judas lo entrega, lo atrapan al maestro, lo llevan. Y como no ven pecado en él, le empiezan a azotar con
40 azotes menos uno. Cada azote que caía sobre sus espaldas, dice las escrituras que era el filo de huesos, metal y astillas, y caía sobre la piel de Jesús en sus espaldas y arrancaban trozos de carne. Un chorro de sangre brotaba por cada azote. Pero la Biblia dice que Él estaba llevando en esa sangre todo nuestro pecado para redimirnos de la maldición que Dios mismo había atado sobre la humanidad, para perdonarnos. Escúcheme en iglesia, por favor. Todos somos hombres. Todos cometemos errores, todos fallamos, todos pecamos. Pero hay gente que no tienen arrepentimiento, sino un pequeño remordimiento. Y por eso es que una mujer descubre al hombre, o el hombre descubre a la mujer en el engaño. Intenta él o ella con un remordimiento momentáneo: está bien, no lo vuelvo a hacer, perdonémonos, ok, démonos otra oportunidad, está bien. Pero los 4 o 5 meses nuevamente, tal vez otra vez se dan otra oportunidad, pero al año otra vez el mismo cuento. Y el pecado, tarde o temprano, pasa su factura y rompe un matrimonio, acaba con un hogar, acaba con una familia y con los hijos. Sus hijos quedan vulnerables, quedan en las manos del enemigo, y el enemigo destruye, porque la Biblia dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Juan 10:10 está escrito. A eso vino Satanás. Pero si hoy, escúchame, si hoy nosotros nos arrepentimos, no un remordimiento momentáneo, no como algo emocional: ay, bueno, sí, me conmovieron sus palabras, pastor, ya, écheme la cruz y sáqueme de esta iglesia, que me voy a encontrar otra vez con aquel o con aquella. Hoy eres más responsable que nunca del evangelio de Cristo. Hoy eres más responsable. Y si hoy, por el contrario, decides de todo corazón: mi casa y yo serviremos a Jehová, está escrito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toda tu familia tendrán salvación y vida eterna. Puestos en pie, por favor, póngase en pie. Póngase en pie, por favor.